Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Tengo la bendición de estar de regreso después de visitar la nación de Turquía, y pues nuestros viajes no tienen que ver meramente con turismo, sino siempre la oportunidad de poder retroalimentarnos o llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta ocasión fue una bendición visitar Turquía, ya que en ese país están establecidas, aunque con otros nombres, están establecidas las iglesias de las que se hace mención el libro de Apocalipsis, o se establecieron, mejor dicho, porque con tristeza tenemos que saber que hoy en estas ciudades como de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, no hay casi iglesia cristiana evangélica. La religión musulmán ha acaparado la atención de la sociedad, y el evangelio es en un porcentaje bastante crítico, de manera que tenemos que orar porque Dios envíe obreros a estas naciones que han sido distraídas por otras religiones. Y para aprovechar el tiempo voy a leer, o vamos a leer juntos, Apocalipsis 2, y vamos a leer lo que sucedió en cada iglesia. Algo que aprendíamos de nuestro guía en español es que cuando se escribieron estas cartas que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos, me hubiera dado mucho gusto ir a la isla de Patmos, solo que tienen temporadas en las que entran las lanchas o los barcos hacia esa isla, en donde Juan el apóstol recibió la revelación de lo que leemos en Apocalipsis, y envía estas cartas a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Éfeso, y nos decía el guía que no había en ese tiempo un edificio donde se congregasen los hermanos, sino que se reunían en casas o debajo de árboles, en lugares improvisados. El único lugar que tuvo una sinagoga, un templo, un lugar de reunión fue Sardis, y fue muy emocionante poder llegar a ese lugar original con las ruinas. Tenemos que entenderlo obviamente, pero el lugar está, y uno puede corroborar cosas de hoy con lo que está escrito en la Biblia por miles de años atrás. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Leamos entonces Apocalipsis 2, y mientras yo esté hablando de la iglesia de Éfeso, por ahí nuestros amigos de GES-TV en Máster nos van a estar enviando algunas imágenes, fotografías, algunos videos que logramos tomar en ese lugar. Espero no se distraiga por las ruinas, sino también esté escuchando la palabra del Señor, viendo y escuchando. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando dice la Biblia escribe al ángel, esto simboliza al pastor, al responsable de ese grupo de personas. Nosotros cuando mencionamos iglesia siempre por intuición pensamos en el edificio. Pasamos frente a una capilla, frente a una catedral, frente a un templo cristiano, y lo identificamos y decimos: qué bonita está esa iglesia, porque admiramos su estructura. Ese es el edificio y eso se llama templo. Iglesias son los que se reúnen, hombres y mujeres de diferentes edades, que la verdadera iglesia está representada por gente que ha nacido de nuevo, que su vida ha sido transformada de una vida de pecado a una vida que ahora busca imitar a Jesús. Porque bueno es decirle a nuestros televidentes, a los que nos ven en los medios de comunicación, que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un ejemplo a imitar, y si lo imitamos y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces tendremos la salvación de nuestra alma. Vamos entendiendo eso,
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Estoy leyendo Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Qué linda iglesia, qué linda agrupación. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, interesante que en cada iglesia hay un reclamo. ¿Tienes estas cosas buenas, iglesia? ¿Tienes estas cosas buenas, hermano o hermana? Que al final de cuentas también tenemos que ser claros en saber que la iglesia la componen un grupo de personas, pero ni siquiera sabemos nosotros si realmente el que está a mi lado es iglesia. Porque en un campo puede haber trigo y puede haber cizaña, y el trigo y la cizaña se parecen. Por eso la enseñanza de nuestro Maestro y Salvador Cristo Jesús es: no juzguen. No nos toca a nosotros a juzgar si él es cizaña o es trigo. Lo que importa es que yo sea trigo, que importe realmente cuál es mi posición en el reino de Dios. Estoy simplemente siendo alguien que calienta una silla, y en el templo soy un angelito, una angelita, pero terminando la reunión nos salen otra vez los cuernos, nos brota la mundanalidad y el pecado. Eso es interesante. De manera que este pasaje y muchos pasajes más podrían ser dirigidos directamente a alguien, como decir el Señor: Oscar, yo conozco tu trabajo, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos. María, Angelita, yo conozco tus obras, porque eres iglesia. A Dios no se le pasa nada por alto. Él nos conoce a todos, aún antes que nuestras palabras estén en nuestros labios. En la omnisciencia de Dios, Él nos conoce a todos. Por eso no nos engañemos creyendo que lejos de nuestra esposa podemos ser infieles, lejos de nuestro esposo en la ausencia de él, o lejos de nuestros padres, o donde el pastor no nos vea. No importa realmente cuánto pueda enterarse las personas de tu actuar. Recuérdate que Dios está en todas partes y ante Él daremos cuenta. Yo conozco tus obras, pero tengo contra ti, sigo leyendo la Biblia en el capítulo 2, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esta es la carta a la iglesia de Éfeso. Esta es la carta a cada creyente. Escucha la voz del Señor, hermano, hermana. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no confunda y su mente vaya ahorita pensando en recordar a la primer mujer que usted tuvo, o en el primer marido que usted tuvo, porque ahora ya va con la cuarta o con la quinta mujer, y diga: ahora voy a recordar a mi primer amor. No habla de ese amor de matrimonios, de parejas. Habla del amor que se hace y se tiene para el servicio de Dios. Ese amor que produce cuando uno tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y que llueva, truene o relampaguee, tu prioridad es buscar al Señor. No importa cuántas pruebas se enfrenten, tu prioridad es demostrar al Señor. Vienes a la iglesia con puntualidad o antes de que comience la reunión. Disfrutas de la alabanza, disfrutas de este tiempo. Ni siquiera estás pensando si va a terminar la reunión, porque estás en tu primer amor. Porque ahora lo que más anhelas es estar en la presencia de Él.
Y Dios hablaba a la iglesia de Éfeso, y Dios nos está hablando en esta ocasión: tengo contra ti que has dejado esa actitud para Dios. Ahora tu actitud es: hermano, ya nos vamos a la iglesia, y tú dices: si me da tiempo, ahí te alcanzo. Cuando termine de lavar, cuando termine de hacer mi tarea. Se deja a Dios en segundo lugar cuando no se está fluyendo en ese amor genuino de parte de Dios. Y el llamado del Señor es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay muchos amigos viéndonos en esta ocasión que ni siquiera pueden tener el gusto de saber cuál es este amor por Dios. Decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera vamos a su casa de oración, ni siquiera guardamos sus mandamientos. Eso lamentablemente ha sido un calmaconciencia, decir que amamos a Dios de dientes para afuera. Pensamos en Dios cuando sentimos un temblor, como hoy a las 5:40 de la mañana. ¿Sintieron el temblor? Ahí sí pensamos en Dios. Ay, Diosito lindo, se va a abrir la tierra. Ay, Diosito lindo, se va a caer la casa. Pero después de que pasa el temblor, otra vez a la misma vida, ¿no? Iglesia de Éfeso, hermano y hermana de Jesús es el camino, o de la iglesia a la que asistas, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Escuche la voz del Señor, escuchemos la voz de Dios. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. En ese tiempo, hace cerca de 2000 años atrás, se levantó un disque apóstol llamado Nicolás, y la gente empezó a seguir a este personaje en sus doctrinas equivocadas. Y Dios, hablándole a la iglesia de Éfeso, dice: tengo contra ti, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por cierto, ahorita que hablaba de Nicolás, este personaje que se vuelve popular el fin de año, que lo visten de rojo y de barba blanca. ¿Sí saben quién es? ¿Cómo se llama? Santa Claus. Dio origen allá en Turquía, y dio origen con esta falsa doctrina de los nicolaítas, de los de Nicolás, que al final de cuentas el Santa Claus, su verdadero nombre es Nicolás, y que lo hicieron santo, y que en Turquía tienen su tumba, y de ahí viene toda esta situación de tradiciones, y que a veces nosotros nos vamos de boca sin saber exactamente cuáles son sus orígenes. Esta es la iglesia de Éfeso. Veíamos algunas fotografías, era una ciudad grande. Si nos regalan de a rápido, que ahora vi a muchos leyendo, y eso es correcto, una ciudad grande en aquel tiempo, como de 250,000 personas. ¿Cómo se sabe de la población? Porque en cada ciudad se levantaba un teatro, y el teatro se hacía con la capacidad de aproximadamente el 10%, y es ahí en Éfeso en donde estaba el teatro más grande, que sentaba a unas 25,000 personas. Ahí estamos viendo al fondo el teatro. Fue interesante llegar al mercado, donde fue el mercado en Éfeso, en donde una persona que se llamaba Demetrio, usted lo lee en el libro de Hechos, se dedicaba a hacer templecillos a la diosa Diana. Y esta persona se vio amenazada con su negocio, porque Pablo hablaba de un Dios
que no se le puede ver ni palpar, pero que es real, y que Dios aborrece la idolatría. Es así que se hizo un alboroto en el mercado, se llevaron a empujones a Pablo hasta el teatro, y ahí por aproximadamente 2 horas Pablo mantuvo su defensa de su fe en medio de esta ciudad de Éfeso. También en una de las fotografías que teníamos anteriormente están las ruinas del templo de la diosa Diana, Artemisa. Y cuando uno ve ese templo que en algún momento parecía ser lo majestuoso de aquella nación, ahí están las ruinas de ese templo de la diosa Diana, que hoy solo quedan piedras, y eso nos dice que no hay Dios poderoso que permanezca para siempre, que solamente nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que a través de Jesucristo su Hijo nos muestra su grande amor y misericordia. Leamos la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre persecución. La iglesia de Éfeso es la iglesia amada, es la iglesia que nace en el fuego del poder de Dios, es la iglesia que no hay otra opción sino Dios en primer lugar en sus vidas. Pero la iglesia de Esmirna comienza a ser la iglesia perseguida. Capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Por cierto, nosotros estuvimos hospedados 2-3 días ahí en Esmirna, y leerlo en la Biblia y estar ahí, de verdad que es emocionante. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, otra vez Dios conociendo a cada uno, y tu tribulación. Dios conoce los momentos difíciles que pasamos, y tu pobreza, pero eres rico. Hermano, a veces nos preocupa el no tener lo que otros tienen. A veces nos preocupa demasiado no tener el carro que el vecino tiene, o la casa que tiene el familiar nuestro, cuando tenemos la riqueza más grande, que es la salvación de nuestras almas. ¿De qué le serviría al hombre granjear el mundo y perder su alma? Ahora, no estoy diciendo que como cristianos debemos vivir en la miseria y en la pobreza. Claro que no. Claro que no. Somos gente bendecida por Dios. Pero nuestro afán no son las riquezas. Nuestro afán es ser agradables a Dios. Y al ser agradables a Dios tenemos la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo conozco tus obras y tu tribulación, dice el versículo 9, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escuche por favor, esta palabra también es para nosotros en el día de hoy. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué promesa tan especial para que en medio de las tribulaciones nos mantengamos firmes. Eso decía Pablo escribiendo la carta a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Cuando nosotros tenemos siempre esa confianza en el Señor, tenemos las promesas de que al final del camino tendremos la corona de la vida eterna. Cuando dicen gloria a Dios, hay un canto que como congregación cantamos muchas veces. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza,
promesa de mi Jesucristo. Tuvo compasión. Cantamos todos fuerte. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Te estás preparando, querido amigo, para entrar al cielo, gloriosa mansión. Escúchame claritamente. Si estás descuidado, viviendo perdido, te irás sin duda a condenación. Pero hoy es el día de esperanza. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello, hogar más allá del sol. A la iglesia de Esmirna, Dios le anima que en medio de sus tribulaciones sea fiel hasta la muerte, y Él promete darle la corona de la vida. Hermano y hermana en la fe, es necesario ser fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? El cielo no se gana por haber servido 3 años, 10 años, 50 años. En el reino de Dios no hay jubilaciones. En el reino de Dios hay que perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si alguien tuvo la dicha de caminar el camino estrecho, de estar en una iglesia, de servir en una iglesia, pero por las pruebas y las tribulaciones hoy estás lejos del Señor, como el hijo pródigo, el Padre te está esperando. Y no es casualidad que hoy estés viendo este programa. Los brazos del Señor están abiertos. Hoy Él no es nuestro juez, hoy Él es nuestro abogado. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Cada carta, cada iglesia tiene tanta enseñanza que en minutos no podría explicarlo todo. Ya estamos por terminar esta hora y apenas vamos en la segunda iglesia, la segunda carta a las iglesias de Apocalipsis. Y es solamente salpicado algunas cosas que he subrayado. Pero qué interesante es que Dios le dice a esta iglesia que sufre, a este creyente, a este hermano, a esta hermana en la fe que está pasando por momentos difíciles: sé fiel hasta la muerte, que nada te doblegue, que ninguna amenaza del maligno doblegue tu fe. Algunos, por tomar la decisión de entregar sus vidas a Cristo, sufren una batalla terrible en la familia. Hijos que son corridos de casa y desconocidos porque el hijo tomó la decisión de entregar su vida a Jesús. Parece ilógico, pero hasta ahí llega el extremo de la ceguera de Satanás, de que algún varón en su mal caminar encontró a alguien que el Señor le puso
para poder conocer de la palabra del Señor, e hizo su decisión y llega feliz a casa diciéndole a su esposa: fíjate que hoy no sé qué me pasó, encontré a alguien, hice una oración, me siento lindo, creo que es una persona que asiste a una iglesia protestante. Y la mujer dice: prefiero verte borracho y no en una iglesia protestante. ¡Qué locura! Y saben que no exagero, porque aquí hay mujeres que alguna vez dijeron eso: prefiero verte drogado, prefiero que me mates a palos, pero no protestante. Que Dios las perdone, ¿va? O lo mismo sucede con varones, que la mujer llega a una reunión, a una iglesia, trae Dios la paz a su alma, no quiere separarse de ahí, y ese hombre le hace la vida de cuadritos a esa mujer que hoy está intentando el camino correcto. Pero bien dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En medio de la angustia no estaremos solos. El Salmo 23 es un salmo que fortalece nuestra alma. Hay pastos verdes, hay aguas tranquilas, hay lugar de descanso, pero Dios no nos esconde su verdad, diciéndonos: y aunque pases o andes por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor Jehová Dios estará conmigo en medio de cualquier circunstancia. Esa es la riqueza más grande que un hombre y una mujer puede tener. Y si eres fiel hasta la muerte, no serás partícipe de la segunda muerte. Ya no tengo tiempo para hablar de ello, que sería muy importante. Sin embargo, solo déjenme leerles un versículo de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, y esta es la muerte segunda. El capítulo 20, en sus últimos versículos de Apocalipsis, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. A la iglesia de Esmirna, Dios le dice: si eres fiel hasta la muerte y enfrentas cualquier circunstancia y te mantienes firme, no sufrirás la segunda muerte. Quizás nos visite la pelona y nos cafeteen, pero hemos pasado de muerte a vida. Solo será un dormitar. Solo habremos cambiado de domicilio. Dejaremos de vivir en la calle, en la avenida X o Z, para pasar a las mansiones celestiales. Porque Jesús, al resucitar, ascendió al cielo diciendo: me voy a preparar lugar para vosotros. Porque donde yo estoy, dice Jesús, quiero que también ustedes estén. Incline su rostro los que están aquí presencialmente, y si alguien en casa o en el lugar donde nos estás viendo quieres hacerlo, digámosle al Señor: gracias por esta palabra a mi corazón. Gracias por la iglesia Jesús es el Camino en Chiapas, en Tuxtla. Gracias por las personas que con un corazón generoso ofrendarán para que estos programas puedan estar al aire. Padre, reconozco que soy pecador, dígaselo. He fallado de una y mil maneras, pero hoy abro la puerta de mi corazón y recibo a Cristo Jesús, pidiendo que con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado y escriba mi nombre en el libro de la vida. Por favor, de manera que si la muerte estuviese pisando mis talones, diré con el apóstol Pablo: si vivo, para Cristo he de vivir, y si muero, muero para Cristo. No le pertenezco más al diablo. Hoy mi vida y mi familia pertenecen a Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre eterno, y gracias por su Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un fuertísimo aplauso por aquellas personas
que hayan hecho esta oración. Fuerte, fuerte el aplauso, por favor. Jesús es